Hola, soy Rodrigo y les voy a hablar del transistor de efecto de campo, o mejor conocido como FET. El transistor de efecto de campo es un dispositivo que consta de tres terminales, que es la compuerta, la fuente y el drenaje. El FET es un dispositivo unipolar que su conductividad depende de un canal que transporta un solo tipo de portador de carga. La producción de electrones corresponde al canal N y a los huecos al canal P. Existen dos tipos de FET, el JFET, que es el transistor de efecto de campo de unión, y el transistor MOSFET, que es el transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. El funcionamiento del FET. El JFET se basa en una unión PN de la compuerta G, gate, a fuente, source, polarizada en inversa. Esta polarización se tiene con el voltaje negativo en la compuerta gate, que produce un empobrecimiento a lo largo de la unión PN, la cual se extiende hacia el canal N, incrementando la resistencia ancho del canal. Y consecuentemente su resistencia puede controlarse variando el voltaje de la compuerta y controlando de esta manera la corriente en el drenaje. Se tiene en la unión PN una región de agotamiento y flujo de electrones a través del canal N. El voltaje VDD proporciona los electrones que fluyen en dicho canal. La aplicación de un voltaje compuerta-fuente negativo entre la compuerta y la fuente polariza la unión PN en inversa, con lo cual se incrementa la región de agotamiento, reduciendo el flujo de electrones a través del canal. Característica de transferencia. La relación entre la corriente de drenaje y el voltaje compuerta-fuente no es lineal, está definida por la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley se aplica con objeto de relacionar las cantidades de entrada y de salida para los JFET y los MOSFET de tipo decremental. Y para lo que se ocuparía la ecuación de aquí, con ella se obtiene la corriente en el drenaje. Y para los MOSFET de tipo incremental se puede aplicar la siguiente ecuación, que es la que estaremos ocupando a lo largo de este reporte. Ahora tenemos un ejercicio para ejemplificar el funcionamiento del MOSFET, donde nos piden analizar el circuito y determinar el voltaje compuerta-fuente y la corriente de drenaje, además del voltaje de drenaje-fuente, considerando que el voltaje en el umbral es de 1 voltio y la constante K es de 1 mA sobre volt cuadrado. Comencemos partiendo de que no hay corriente en la compuerta, por lo tanto la corriente es cero. Y haciendo análisis de la malla en sentido horario, tenemos que el voltaje VGG menos la resistencia en compuerta por la corriente en compuerta menos el voltaje compuerta fuente igual a 0. Y debido a que la corriente en compuerta es 0, todo esto es 0. Entonces nos queda que VGG menos VGS igual a 0. Despejando, tenemos que VGG es igual al voltaje en compuerta fuente. Y debido a que nuestro voltaje VGG es igual a 1.5 voltios, VGS es igual a 1.5 voltios. Ahora solamente tenemos que sustituir, ya que conocemos la constante K, el valor del voltaje de la compuerta fuente y el voltaje umbral. Sustituyendo tenemos que la corriente en el drenaje es de 0.25 mA. Ahora, para el voltaje de drenaje fuente, tenemos que hacer la siguiente malla, donde el voltaje de drenaje fuente es igual a VDD menos el voltaje en la resistencia de drenaje. Desarrollando tenemos que el voltaje de drenaje fuente es igual al VDD menos la corriente de drenaje por la resistencia de drenaje. Estos tres datos los conocemos. Sustituyendo, tenemos que el voltaje en drenaje fuente es igual a 11.75 volts. Ahora tenemos la simulación en la página de Multisim, donde comprobamos nuestros valores teóricos. Ahora hicimos una tabla dejando fijo el valor de PGG, que es lo mismo que BGS, por lo anteriormente explicado, variando el valor de la fuente de voltaje VDD para obtener estos valores, donde VD es el voltaje en drenaje fuente fuera de 0.1 volts, 0.2, 0.4 hasta 14 volts. Y con ello poder graficar la curva de un FET. Entonces vamos midiendo con ayuda del simulador las corrientes que existen cuando tenemos un voltaje de drenaje fuente de estas cantidades. Y vemos cómo va aumentando de forma creciente la corriente en el drenaje hasta que llega a un punto de saturación, donde ya se hace constante. Sin importar cuánto voltaje le pongas, la corriente en el drenaje se vuelve constante. Hacemos lo mismo para cuando el voltaje en la compuerta fuente es de 2 volts, de 4 volts, de 6, de 8 y de 10 volts. Haciendo variar la fuente de voltaje VDD para así obtener en VDS diferentes voltajes y asimismo diferentes corrientes para posteriormente graficarlas y tener la curva característica, donde si bien vemos al principio tienen una relación
de cuanto más voltaje le pongas, mayor corriente sea, hasta que llegan a un punto de saturación donde la corriente se hace constante sin importar cuánto voltaje le aplique. Definamos los límites de las regiones. La región ómica o triodo, o incluso la llaman lineal, me parece. La curva que se origina en 0,0 y pasa por los puntos de saturación. Aquí hay un punto, aquí hay otro punto, y la zona que queda encerrada de aquí a acá es la región ómica o de saturación. Bueno, disculpen, de triodo. La región de saturación es toda aquella donde se vuelve constante el valor de la corriente. Y la región de corte es esta que está pegada a nuestro eje horizontal. Bien, ahora vamos a comprobar el valor de nuestro voltaje umbral y de nuestra constante K, haciendo uso de estas ecuaciones. Si recordamos que el voltaje de drenaje fuente de saturación es igual al voltaje compuerta fuente menos el voltaje umbral, despejamos y tenemos que el voltaje umbral es igual al voltaje compuerta fuente menos el voltaje de drenaje fuente de saturación. Haciendo uso de que la corriente de drenaje es igual a la constante K por el voltaje de drenaje fuente al cuadrado, también de que la corriente de drenaje es igual a la constante K por el voltaje compuerta fuente menos el voltaje umbral al cuadrado. De ambas despejamos y nos quedamos con estas dos formas de calcular K. Con ayuda nuevamente del simulador dejamos fijos los valores para el voltaje compuerta fuente, que eso se hace simplemente estableciendo el valor del voltaje VGG, que es igual a VGS. Dejamos fijo para obtener los valores de las curvas que tenemos anteriormente. Nuevamente modificamos el valor de la fuente de voltaje VDD para así que hacer cambiar el valor del voltaje VDS hasta que nosotros encontramos con qué voltaje la corriente del drenaje se vuelve constante. Y con ayuda del simulador encontramos que eso pasa para estos valores. Y haciendo uso de una hoja de cálculo y de las tres ecuaciones establecidas anteriormente, que con el número 2, 5 y 6, tenemos que el valor umbral es de 0.90, de 1, de 1, de 1, y ambos K de ambas formas calculadas coincide. Obviamente aquí hay una variación de valores, por ejemplo aquí en este caso no tenemos que nuestra K vale 1, y aquí no tenemos que nuestro voltaje umbral sea de 1. Esto es debido a que es un poquito complicado el establecer los valores en los que la corriente de drenaje se hace constante. Pero como lo vemos en estos otros casos, o en la mayoría de los casos, el valor de K coincide, ya que se logra encontrar el punto en el que exactamente la corriente de drenaje se hace constante llegando al punto de saturación. Pero es completamente normal que dicho valor no coincida con el teórico. Ahora empecemos con la polarización del FET. El circuito de un transistor JFET con polarización por divisor de voltaje es este mismo. Algunas ecuaciones o conceptos básicos que nos ayudan para el análisis es que la corriente de compuerta es de 0 y la corriente de fuente se puede considerar igual a la corriente de drenaje. Recordando la relación, tenemos que la corriente de drenaje está dada por esta ecuación. Y nos piden para el siguiente ejercicio calcular el voltaje de drenaje fuente, considerando que el voltaje umbral es de 0.8 volts y la constante es de 0.5 mA sobre voltaje al cuadrado, sobre volts al cuadrado. Y por análisis encontramos que la corriente de drenaje es esta, la que establecimos desde el principio, y el voltaje compuerta fuente está dado por, se podría considerar un voltaje de Thevenin en este punto, que es la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje VDD menos 2 veces la corriente de drenaje. Sustituyendo, bueno, de ambas despejamos la corriente de drenaje y sustituimos para así tener una equivalencia. Aquí esta es ID y aquí mismo es ID, por esa misma razón se puede establecer esta igualdad. Desarrollando encontramos esta ecuación de segundo grado, para la cual vamos a sacarle sus raíces. Dichas raíces son estas de aquí. Debido a que esta raíz se considera fuera de
de los valores que necesitamos, es que se descarta, quedándonos simplemente que el voltaje en la corriente fuente, en la compuerta fuente es igual a 2.0464. Lo sustituimos en nuestras ecuaciones anteriores y obtenemos que la corriente en el drenaje es de 0.7767 mA y el voltaje compuerta fuente es de 2.0466 volts y el voltaje drenaje fuente es de 5.3398 volts. Ahora lo comprobamos en el simulador de Multisim nuevamente y hallamos que nuestros valores son iguales. Como vemos aquí, nuestro voltaje de compuerta fuente es de 2.04. Coincide con nuestro voltaje compuerta fuente, que es de 2.04. Nuestro voltaje de drenaje fuente es de 5.33 y coincide con el obtenido teóricamente, 5.33. Y nuestra corriente de drenaje fuente es de, aquí lo marca como microamperes, lo pasamos a miliamperes, es de 0.776 miliamperes y coincide, 0.776 miliamperes. Ahora vemos el comportamiento del MOSFET como un switch. Nos piden que calculemos el valor de la resistencia en el drenaje necesaria para que el LED se encienda y que esta produzca una corriente en el drenaje de 12 miliamperes cuando tiene una entrada en el voltaje de 5 volts, voltaje umbral de 0.6 y nuestra constante K es de 9.25 miliamperes sobre volt cuadrado. Además del voltaje encendido del diodo, que es de 1.6, y el voltaje de drenaje fuente es de 0.15 volts. Haciendo el análisis por medio de leyes de Kirchhoff, encontramos que el voltaje VI menos el voltaje en el resistor de drenaje menos el voltaje de encendido del LED menos el voltaje de drenaje fuente es igual a 0. Sustituimos y despejamos obviamente el valor que desconocemos o que queremos conocer, que es la resistencia en el drenaje, y obtenemos una resistencia de 0.27 kilo ohms, que son 270.83 ohms. Ese sería el valor de la resistencia en el drenaje necesario para encender el LED. Hacemos la comprobación en el simulador y nos encontramos con una sorpresa, y es que teniendo una resistencia de 270 ohms, el LED sí se enciende, pero no produce los voltajes ni la corriente que necesitamos. Como vemos, tenemos una corriente de 15 mA y un voltaje de 193 volts, milivolts, 0.193 milivolts, que pues no es lo que nos pide una corriente de 12 mA y un voltaje de 0.15. Entonces hacemos una modificación por medio del simulador en la resistencia del drenaje hasta encontrar una aproximación a lo solicitado, y encontramos que esto se produce cuando tiene una resistencia en el drenaje de 350 ohms.